de las mujeres, The faith of these women ¿ok?, es la acción que ellos hicieron, is the action that they made. ya que la definición de fe es la evidencia, Since the definition of faith is the evidence ¿ok?, o la certeza or the certainty de las cosas que no se ven, of the things that cannot be seen, pero que existen en lo invisible but yet exist in the y que invisible. puede uno obtenerlas And you can obtain these a través del sistema through the system de fe. of faith. ¿Ok? Así es como opera. That's how it operates. Ahora es importante que nosotros entendamos el sistema de It's fe, important for us to understand the system of faith, sepamos cómo funciona know exactly how it works, para que nosotros podamos recibir so that we can receive y obtener lo and invisible. obtain the invisible. Ahora, así que cuando vemos las acciones de las mujeres, So when we see the action of these women, determinamos que su fe de ellas we determine that their faith fue lo que trajo la resurrección. was what brought these resurrections. No se enfocaron ellas, They didn't focus, o hay que entender nosotros, or we have to que understand la acción del apóstol, that the action of the apostle, ¿ok?, o la acción de Elías y Eliseo, the actions of Elijah and Elisha, era independientemente de su fe. were independent from the women's faith. ¿Ok? No va incluido ahí la fe de ellas. Their faith was not included in theirs. La fe de ellas es nada más lo que ellas hicieron. It was just in what they did. Y eso es importante. That's important. Ahora, la fe de la Sumanita, The faith of the Shumanite, vimos su proceso, we saw the process, y vimos cómo ella obtuvo la resurrección. and we saw how she obtained the resurrection. Y vimos que hay dos personajes. That there is two characters. Quiero ahora cubrir la viuda de Sarepta, Now I want to cover the widow of Sarepta, porque las dos obtuvieron su resurrección. because they both obtained the resurrection. Y usted dirá, pues a lo mejor son dos sistemas. Well, maybe you'll say, well, there's two systems here. No son dos sistemas. No, it's not two systems. Es un solo sistema. It's just one system. Pero hay que entender en qué país usted está, But we have to understand what country we're in, ¿ok?, o la era en que usted se encuentra. or the era that you're in. ¿Ok? Porque si fuera abogado, usted necesita saber en qué país está Because if you were a lawyer, you have to know what country you're y in, aplicar las leyes de Estados Unidos. and apply these laws from the U.S. Ahora, quiero hablarle un poquito antes de entrar a esa historia, I want to talk to you a little bit about something before we go into the story. algo bien importante de los individuos que hicieron el milagro, Something very important about the individuals that created this miracle, para que usted pueda entender el proceso. so you can understand the process. Sus nombres son parecidos, Their names are very similar. ¿ok? Es Elías It's Elijah y Eliseo. and Elijah. Tienen las primeras tres letras idénticas. Their first three letters are the same. Las últimas cambian. The last change. Elías significa Jehová es mi Dios. Elijah means Jehovah is my God. Acuérdense que la palabra Elí o El, Remember that the word Eliah, que Means him. viene de la palabra Elohim, it comes from the word Elohim. que es Dios, That means God es fuerza. is strength. ¿Ok? Así que es Jehová es mi Dios. So it means Jehovah is Y my God. Eliseo significa Dios es mi salvación. And Elijah means Jehovah is my salvation. Ahora, algunos de sus milagros son parecidos, So these miracles, they're very similar. pero muestran diferencia en algunas cosas, But they have differences in certain things, como es el que vamos a cubrir. like the one that we're going to be covering. Y esas diferencias marcan And those- algo bien importante. Those differences mark something important. Marcan el sistema. It marks in the system. Y usted va a entender algo en esta noche. You're going to understand that Que tonight. los dos cruzaron el Jordán. Both of them crossed the Jordan River. Los dos hicieron que se multiplicara el aceite. Both multiplied oil. Elías fue con esta viuda Elijah went to the widow, y simplemente le dijo que la harina y el aceite no se terminarían. and he said that the bread and the oil would not end Pero hasta que no se acabase la sequía. until the The drought. drought ¿Ok? would end. Pero Eliseo But Elijah también hace que se multiplique el aceite. also causes the oil to De multiply aquella mujer profeta, de aquella mujer de la esposa del profeta. from the woman that was the husband of the prophet. ¿Ok? Cuando él le dice que junte todas las vasijas, So when he tells her to round up all the jars, todas las vasijas que puedan all the esconder. jars that she can find, ¿Ok? Y cuando ella viene se encierra and she comes and she encloses y herself, con ese poquito aceite empieza a llenar todas las vasijas. and with that little bit of oil, she begins to fill up all the jars. Eliseo no puso límite. Elijah didn't put a limit. Elías sí. Elijah did. Elías dijo hasta que la sequedad se acabe. He said until the drought is over. Pero Eliseo no le puso límite. But Elijah did not put a El limit. límite se lo puso la mujer. The woman put the limit.
La mujer trajo nomás los vasos que ella quiso. She brought only the jars that she wanted to. Ahora, también vemos que Elías We see that Elijah declaró proféticamente declared prophetically que iba a haber sequía por 3 años. that there was going to be a drought for 3 years. Pero cuando tú ves a Eliseo, But when you see Elijah, Eliseo hace que la agua venga y llene los pozos para alimentar, para darle de beber a un ejército completo. he causes water to come and fill up some wells to fulfill the thirst of the armies. Yeah, to give drink to all the army. Ahora, en 2 de Reyes capítulo 1 versículo 10, In 2 Kings usted va a ver esto chapter también. 10, Usted va a ver cuando Elías we'll see that Elijah, lo vienen a buscar a él, they'll come seek him. lo vienen a buscar 50 soldados. 50 soldiers come and seek him. Y fíjese lo que hace Elías. And look what Elijah does. Elías hace que descienda fuego del cielo He causes fire from heaven to come y los consuma. and it consumes him. No lo hizo una vez, He didn't do it once, lo hizo 2 he veces. did it twice. Y lo iba a hacer 3 He was veces. going to do it 3 times. Pero el que fue, But the one that ¿qué? went Era un hombre que conocía de Dios was a man that knew about God. y convenció a Elías. And he convinced Elijah. Pero Elías ya iba But Elijah was already going to a mandar fuego del cielo. send fire from heaven. Pero sin embargo, cuando usted mira a Eliseo, But when you see Elijah, cuando Eliseo viene when Elijah comes, y está cuando el ejército lo rodea a él you'll see that the army will surround him. y está con Giesi, And he's with Gessi. ¿ok? Él está en la misma situación. They're in the same situation. Vienen por él, And they're coming against him. ¿ok? Pero fíjese lo que hace Eliseo. But look what Elijah does. Eliseo simplemente ora a Dios Elijah simply prays to God para que deje ciego a todo ese ejército. so that he may blind the armies. Y luego él se los lleva And then he takes them hasta Samaria, to Samaria, les quita a Dios la ceguera. and God takes their Y blindness away. aquel ejército se encuentra, So that army finds itself ¿ok? En Samaria, in Samaria ahí con el rey de Israel. with the king of Israel. Y el rey de Israel quiere matarlos. And the king of Israel wants to kill them. ¿Ok? Pero fíjese lo que hace Eliseo. But look what Elijah does. Dice, no. He says, no. Dice, vamos a darles de comer, He said, let's feed them. vamos a darles de beber, Let's give them drinks. ¿ok? Y vamos a dejarlos que se vayan para atrás a su país. And let them go back to their country. Fíjese lo que hace Eliseo. Look what Hay Elijah does. diferencias en carácter. Look at the difference in the character. Eso es bien importante. It's very important. Por eso se llama Dios es salvación, Eliseo. That's why Elijah is God's salvation. Y en Elías no. And Elijah isn't. Porque hay 2 diferencias entre los dos. Because there's 2 differences between those two. Qué casualidad que los dos resucitan a un muerto. You know, what a coincidence that they both resurrected dead. ¿Por qué Dios no escogió a Jeremías? Why didn't God choose ¿Por qué Jeremiah, no escogió a Daniel? Daniel, ¿Por qué no escogió a otro, a Moisés? Moses? No, escogió a Elías y a Eliseo. No, he chose Elijah and Elijah. El sucesor de él. Elijah's successor. ¿Ok? Fíjese esto. Look at this. Ahora, yo quiero que entienda esto. I want you to understand something. Los milagros de estas 2 mujeres, The miracles of these 2 women ¿ok? Se hacen conforme a la era que ellos están viviendo. are according to the era that they're living in. Porque los dos profetas operan diferente. Because these 2 prophets operate differently. Elías es un profeta de la ley, Elijah is a prophet of the law, mientras Eliseo no. while Elijah isn't. Aunque se encuentra en ese periodo, Even though they're around the same él period está of time, haciendo una representación, they're ¿ok? representations De un profeta de la gracia, of a prophet of grace, de lo que ocurriría en la gracia. of what grace will happen. Él perdonaría. He would forgive. Otra característica de Elías Another characteristic from Elijah era que en sus 15 años de ministerio is that at 15 years of ministry, nunca vino con una buena noticia al rey. he never came with a good news to the king. Todo el tiempo venía a los reyes He always came to the kings para darles advertencias, to give them warnings, para darles palabra de reprensión to give them words of rebuking. a Sasías y a Acab. Sia and Akav, Estaba Jezabel también. Jezebel was there. ¿Ok? Él nunca tuvo amistad con los reyes. He never had a friendship with these kings. Pero Eliseo no. But Elijah, Eliseo es contrario. he's the opposite of this. Eliseo era amigo de los reyes. He was a friend to the kings. Eliseo les daba consejo a los reyes. He would give them advice. Es más, los reyes le llamaban Padre mío. In fact, they would call him Father mine. ¿Ok? Padre mío, le exclamaban hacia They él. would call him my father, they would call Hay him. diferencias en There's caracteres. differences in character. ¿Ok?
Así que la viuda de Sarepta, So the widow from Sarepta, quiero que entienda esto. I want you to understand this. Voy a hacer esta aclaración. I'm going to make this clear. La viuda de Sarepta The widow no puede usar su proceso cannot use her process con Eliseo, with Elijah. ni la su humanita Nor can the Shunammite puede usar su proceso use her process con Elías. with Elijah. Ni yo ni usted Nor you or I podemos usar el proceso de la viuda de Sarepta can use the process of the widow en este tiempo. in this era. Son dos procesos There's diferentes two different processes, y hay que entenderlos. and we have to Y understand lo it. va a ver cuando mire usted esta historia. And we're going to see it when we see the story. Ahora, fíjese en esto. Los hombres no se conducen igual. Vaya a ser Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, 1 Kings chapter 17, versículo 8. verse 8. Ya pasó lo de los cuervos. The crows event already happened. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. Y he aquí que yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Fíjate lo que dice aquí, yo he mandado, Look, it says, I've sent, yo he dado orden. I've instructed. ¿Ok? Aquí Dios dice que él ya dio una orden. It says here that God already given order. Así que él ya va confiado, ahí se está moviendo en fe él. So he's already, trusting. He's moving in faith here. La pregunta es si la viuda sabe. The question is here, does the widow know? La viuda no sabe. The widow doesn't know. La viuda se va a mover en fe. The widow's going to move in faith. Dios ya tiene determinado que esa viuda God has already determined that this widow va a alimentar a Elías. is going to feed No, Elijah. no me quiero quedar aquí porque eso no es lo que quiero predicarle. I don't want to preach to you about this certain area. Ahora, pero sí le voy a leer esta siguiente porción But I do want to read to you these next verses. porque quiero que mire la condición de la viuda Because I want you to see the condition of the widow que es contraria a la condición de la sumanita. that is the exact opposite of the Shunammite woman. Fíjate lo que dice aquí. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, sino que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y aderezarlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Y Elías le dijo, no tenga temor, ves, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite, hasta que el día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió, y él y ella en su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Ahora, aquí la mujer Now here the woman se ha movido en fe has moved in faith y ha sido sostenida and has been sustained todo ese periodo de tiempo. through this whole period of time. Pero hay una pequeña diferencia. But there's a difference here. Que Hebreos That Hebrews no está haciendo referencia al milagro de la harina y el aceite, is not putting any reference to the miracle of the flour and the oil, sino al milagro de la resurrección de su hijo. but the resurrection of her son. Entonces, ¿cómo es que ella aplicó So how does she apply la resurrección de su hijo? the resurrection of her son? ¿Okay? Usted mira la condición de ella. You can see the condition she's in. ¿Okay? Está en pobreza. She's poor. ¿Okay? Está a punto de morir. She's about to die. La condición de la sumanita es distinta. And the Shunammite woman condition is different. Está próspera. She's prosperous. No tiene necesidad de nada. No needs of anything. ¿Okay? Y la historia es revelante porque ella está mostrando la gracia. The story is relevant because it's showing the grace. Y ella está mostrando acá en tiempo de la ley. And this other story is showing the time of the law. ¿Okay? Ahora a ella no le faltaba nada. The Shunammite woman wasn't needing anything. Ella no pidió el hijo. She didn't ask for a son. ¿Okay?
El mismo Eliseo le dijo que iba a dar a luz un hijo. Elijah himself said, you're going to give birth to a ¿Por qué? son. Porque Dios conoce los deseos de nuestros corazones. Why? Because God knows the desires of our heart. La Biblia dice que Dios te da mucho más de lo que tú le puedas pedir. The Bible says that God gives you even more of what you can ask. La mujer sumanita nunca pidió tener un hijo, The Shemonite woman never asked for a son. pero Dios sí sabía la necesidad que ella tenía. But God knew the need that this woman had. Ahora, aunque la viuda Now, even though the widow se movió en fe, moved in faith ¿ok? Y pudo ver la gloria de Dios and could see the glory of God en la multiplicación de la harina in the multiplication of the flour y del aceite, and the oil, esa no es la fe a la que se está refiriendo this is not the faith that is referring to. Hebreos. Hebrews. Aunque es fe, Even though this is faith, pero no está hablando de la resurrección de su hijo, Hebreos. Hebrews is not speaking about the resurrection. Pero fíjese lo que dice aquí. But look what it says. Después de estas cosas, It says after these things, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo, Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fíjese lo que está diciendo. look what she's saying. Esta mujer, This woman, lo primero que le dice, the first thing she says, ¿ok? Dice, ¿qué tú tienes conmigo? he says, what do you have against me? ¿A qué has venido? Why have you come here? ¿Has venido tú a traerme memoria To bring to memory de mis iniquidades? of my sins. Fíjese cómo reacciona la mujer sumanita Look at the reaction of the y Shemonite cómo woman está reaccionando esta. and how this widow woman is reacting. Ella está diciendo, a esto has venido tú. She's saying, is this what you've come for? En otras palabras, ella está sintiendo culpabilidad por algo. In other words, she's feeling guilt for something. A ella se le está recordando algo. She's being reminded of something. Sus pecados le están trayendo culpabilidad. Her sins are bringing guilt to her. ¿Sí? Y eso es a lo que está refiriendo ella. And this is what she's referring Al to. mirar a Elías, To seeing Elijah, que es el representante de Dios. that he is the representative of ¿Ok? God, Es el representante de la ley. the representative of the law. Y cuando la ley viene hacia una persona, And when the law comes to a person, lo único que te va a recordar the only thing that it's going to remind you of es tu pecado. is your sins. La ley te recuerda tu The pecado. law reminds you of your La sins. ley te va a hacer sentir culpable. It's going to make you feel guilty. Te va a abrir los It's ojos. going to open your eyes. Es lo que te va a decir. And that's what's going to tell you. La mujer sumanita nunca dijo, has venido a recordarme mis The pecados. Shemonite woman never said, you came to remind me of my sins. Porque ella está viviendo bajo la gracia. Why? Because she's living under grace. Cuando una persona recibe a Cristo, When you receive Christ, no hay pecado que te puedan traer en cara. there isn't a sin that can come to your face. Nada de tu pasado. Nothing from your Pero past. esta mujer sí. But to this woman there was. Dijo, has venido a castigarme. She said, have you come here to punish me? ¿Qué? Lo que está diciendo ella. What she's saying, Estos pecados que yo cometí atrás. these sins that I've committed in the past, Ahora que tú has venido, Elías. now that you've come, Elijah, ¿Sí? Ahora tú has recordado mis iniquidades. now you're reminding me of my sins. Y me estás recordando que es mi castigo. You're reminding me of my punishment. En otras palabras, el hijo In other words, the son murió por causa mía. died because of my Es cause, causa de mi pecado. because of my sins. Dios me está God is castigando. punishing me. Sin embargo, la mujer sumanita no. But yet the Shemonite La woman is not mujer saying sumanita this. dice, She's saying, paz. peace. ¿Sabe por qué? You know why? Porque sabe muy bien que esto no fue Dios. Because she knows that this is God. Esto no fue un castigo de This Dios. was not a punishment from Esto fue God. el mundo. This was the world. Y yo sé a quién puedo ir para que me lo resucite. And I know who to go to resurrect Pero tiene him. que ir por un proceso diferente. But she has to go through a different process. Ella no se mueve en el proceso de la vida de She doesn't go Serepta. through the same process as the widow. La vida de Serepta viene de una manera, The widow comes in a certain way, mientras la otra. while the other Pero one, las dos están aplicando fe. but yet the same, they're both applying ¿Pero en faith. qué? But in what? La sumanita está aplicando fe, The Shemonite is applying como le faith, enseñé la semana pasada, like I taught you last week, que Dios lo puede resucitar that God can resurrect her. a través, ¿sabe de qué? Through, you know what? A través de su confesión, Through her confession, a través de su declaración, her declaration, a través del proceso que nosotros through usamos. the process that we use. Pero sin embargo, esta mujer no. But yet this woman is, Esta también va a resucitar, esa también va a recibir a su muerto, she is also going to receive her dead, pero lo va a recibir en un proceso but she's going to receive it in a process de la ley. of the law. Y usted no puede usar ese proceso.
And you can't use this process. Yo y usted no estamos bajo la ley. You and I are not under this law. Yo y usted estamos bajo la gracia. We are under grace. Y no podemos hacer lo mismo que hizo la viuda de And we can't do Sarepta. the same thing that the widow did. No va a funcionar It's para not going usted, to work. ni va a funcionar para mí. It's not going to work for me or you. Se va a mover en algo que a veces nosotros queremos movernos. We're going to move it. We're going to try to move in something that we always try. Yo quiero que usted entienda algo. But we have to understand Que something. si Dios nos diera las cosas por misericordia todo el tiempo, That if God gave us things just because of mercy all the time, entonces todos estuviéramos bien. then we would all be good. Dios no nos las da por He misericordia. doesn't give it to us because of mercy. Las obtenemos por medio de la We fe. obtain it through faith. Es por medio de la fe. It's through faith. Son como nosotros obtenemos las cosas que están en lo invisible. It's how we obtain things that are in the invisible. Esas no suceden They automáticamente. don't automatically happen. Es una activación suya It's an activation y una, that's yours y una activación mía. and that's in mine. Ahora fíjese lo que dice aquí. Now look what it says here. ¿Ok? Dice en el versículo 19. In verse 19, Y si él les dijo, dame acá tu hijo, y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba y le puso sobre su cama. Ahora entienda esto. understand this. Aquí ya terminó la viuda de Sarepta. The widow ends here. Su fe hasta ahí llegó. This is where her faith got limited. Ya lo que sigue es la acción del siervo. What's next is the action of the servant. La viuda es también la mujer sumanita. The Shemonite woman ¿Ok? Hace esto. does this. Cuando ya llega Eliseo, When Elijah comes, cuando Eliseo se sube a su recámara, when Elijah goes up to the room, la mujer sumanita no subió con él. the Shemonite woman didn't go up Ese with es him. un proceso ya This is a del process siervo de Dios. of the prophet. Hasta ahí ya terminó su fe. This is where her Ella faith ya is. cumplió, She fulfilled. aplicó el proceso requerido. She already applied the process Lo required. mismo es aquí. The same thing is happening here. Esta mujer This woman viene con Elías comes with Elijah, y Elías toma al niño, and Elisha grabs the son, ¿ok? Y la Biblia dice que lo subió and the Bible says that he Okay. put him back up to the room. hacia el cuarto donde él estaba. He put him back up to the room on the second ¿Ok? floor. Algunas versiones dicen que nomás lo metió en su cuarto. Another version says that he just put him in the room. Pero cuando usted examina la palabra hebrea, When you read the Hebrew version, dice que subió al segundo piso, it says that he went up to the second floor, ¿ok? Que es un cuarto de arriba. which is the room upstairs. En otras palabras, él sí pudo subir hacia arriba. In other words, he can go up Pero to si the usted second floor. recuerda But if you remember que la mujer sumanita, that the Shemonite woman, ella agarró al niño, she grabbed her son, subió al cuarto de Eliseo went up to the y Elijah's lo puso en la cama de Eliseo. bed and La put the mujer son there. sumanita tiene acceso. The Shemonite woman has access. ¿A qué tiene acceso? What does she have access to? Al cuarto de que está arriba. The upstairs room. Esta mujer no tiene acceso This widow does not porque have está access representando la ley. because they were representing the law. Porque en la ley nadie tenía acceso a la presencia de Dios. Because in the law, no one had access to God's presence. So Elías está representando al sumo sacerdote. So Elijah is representing the Él priest. tiene acceso a Dios. He has access to God. La viuda de Sarepta no tiene acceso a Dios. The widow does not have access to him. Por eso es que ella se está moviendo en un sistema That's why she's moving in the system para venir solamente con el hombre. to only come to this man. ¿Ok? Nunca Never podía subir ella, could she go up. pero la sumanita sí. But the Shemonite could. Ahora fíjese cómo actúan Look how she acts. los dos siervos. Or how the two Son servants act. distintos. They're different. Sus milagros son diferentes. El milagro es idéntico, The miracle is similar. pero el proceso es But the diferente. process is different. Fíjese lo que dice aquí. Y lo dice en el 20. In verse Y 20. clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿la has afligido haciendo morir a su hijo? Fíjate lo que está diciendo Elías. Look what Elijah is saying here. Elías entiende la ley. Elijah understands the law, Su mentalidad es de ley. and his mentality is from the law. Él inclusive él está de acuerdo, Inclusive, he's agreeing to this, ¿ok? Con la viuda. with the widow. ¿Sabe por qué? You know why? Porque está diciendo lo mismo. Because they're saying the same thing. Él también cree que por la culpa de él, He also believes that because of his fault, ¿ok? El hijo está muerto. the son died. O sea, yo mismo traje el juicio aquí. So, in other words, he's saying, I myself brought this judgment here. ¿Por qué lo traje yo? Why did I bring him? Porque yo represento
a Dios. Because I represent God. Y donde quiera que llegaba un siervo de Dios en la ley, And anywhere where the servant of God arrived, no podía llegar sin la ley. I'm not going to arrive without the law. Por eso es que la mujer dijo, has venido a traerme memoria This is why the woman said, you brought to my memory de mis pecados. of my sins. Entonces Elías también entiende esto. So Elijah also understands this. Pero fíjese lo que dice Elías. But look what Elijah says. Dice clamando. He says, crying out. Ahora, clamando Crying out significa esto. means this. En Hebreos 71:21 es cara. In Hebrews 71:1, dice, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra, es aclamar, gritar, invocar y dar voces. ¿Okay? Eso es lo que significa. ¿Okay? Ahora, fíjese esto. look at this. Acosar significa molestar a alguien insistiendo en cierta cosa para obligarlo a actuar de determinada manera. Entienda esto. Yo estaba viendo esto I was seeing this. y dije, Señor, ¿por qué él clamó? And I asked myself, why is ¿Por he qué crying él out? gritó? Why is he shouting? ¿Por qué él suplicó? Why was he yearning? ¿Y por qué Eliseo no? And why did Elijah didn't do it? ¿Por qué él está pidiéndole a Dios Why is he asking God que le vuelva la vida a este joven? to return the life to this young man? ¿Y por qué Eliseo no? And why didn't Porque el Elijah do proceso es this? distinto. Because their processes are different. Porque son dos profetas Because diferentes. they're two different prophets. Porque en la ley se opera así Because you operate a certain way y in en the la law. gracia se mueve uno así. And in grace in a different way. Fíjese esto. Look at this. Eliseo, Elijah, Segunda de Reyes 4:32. Vaya para allá. 2 Kings, chapter 4, verse No voy a 32. predicar mucho esta noche. Me sentenció Miguel. I won't be preaching too long. Miguel sentenced me tonight. Fíjese esto. Look at this. Dice, cuando Eliseo entró en la casa, When he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Elijah arrived, the child was indeed dead, lying there on the prophet's bed. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. He went in alone and shut the door behind him and prayed to the Lord. Fíjese lo que él está haciendo. Look what he's doing. Está orando. He is praying. Él no clamó. He didn't cry No out. es la misma palabra hebrea. It's not the same Hebrew word here. Elías llega, Elijah arrives. se acuesta sobre el niño 3 veces, He lays on top of the child 3 times. ¿ok? Y clama a Dios. And he cries out to God. El que él se acueste arriba 3 veces, For him to lay on top of the kid, la verdad 3 no times. entiendo yo I still don't understand si es referencia a los 3 días que Jesús estaba en la tumba if it's referencing to the 3 days that Jesus was laying down o no lo sé. or it wasn't. Pero hay algo distinto en él. But there's something different to Él this. se acuesta nada más sobre de él He lays on top of him y luego clama and then he cries a out Dios. to God. Resucita a este joven. Resurrect this young man. Eliseo no. Elijah did not do this. Eliseo entra al cuarto He goes into the room y ora. and he prays. ¿Sabe qué es orar? You know what praying is? Orar es platicar con Dios. It's to talk with God. No clamó, He didn't cry out. no suplicó, He didn't plead. no gritó. He didn't yell. Es que él está operando distinto. No, it's that he's operating Si él differently. operara bajo la ley, If he operated under the law, el único que puede resucitar muertos the only one that can resurrect dead es Dios is directamente. God directly. Elías no trae vara. Elijah did not have a Elías no staff. pone la vara sobre el muchacho. He didn't put a staff over them. Eliseo trae una vara. Elijah has a staff. ¿Por qué trae vara Eliseo? Why did Elijah have a staff? Porque Eliseo la vara representa autoridad. Because the staff represents authority. Elías no tenía esa autoridad. Ejah did not have this Elías no authority. podía echar fuera un demonio. He couldn't cast out a demon. Eliseo sí. Elijah could. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Eliseo representa un cristiano. Because Elijah represents a Christian. Porque Eliseo representa cuando ya después de que Jesús murió He represents after when Jesus died y nos da la autoridad. and gave us authority. Por eso es que Eliseo no está clamando. This is why Elijah is not crying no out. está gritando a Dios. He's not yelling to No God. se siente angustiado. He's not anguished Ni se siente culpable. or guilty. Porque él no es un profeta de Because la ley. he's not a prophet from the law. No está representando
representando la ley. He's not representing the law. Él sabe muy bien que los pecados de la sumanita, He knows very well that the sins of the Han sido Shemanite perdonados. have been forgiven. y no es perfecta la sumanita, And she's not perfect. y no es que no haya pecado, And it doesn't mean that there's no pero ella no se sin. siente culpable. But she doesn't feel guilty. Ella no vino y le dijo a Eliseo, tú me has traído memoria mis iniquidades. She didn't say, Elijah, you brought to memory my sins. No, ella no actuó así. No, she didn't act this way. Ella actuó diferente. She acted differently. Ella lo llevó hacia él. She brought him to Yo ya le her. expliqué el proceso de ella. This is the process. Ahora, cuando él ora, Now, when he prays, ¿ok? Fíjese lo que hace Eliseo. look what Elijah does. Eliseo, antes de acostarse de él, Elijah, oró a Dios. before laying on, he prayed to God. Elías no. Elijah didn't. Elías se acostó 3 veces sobre de él. Elijah laid on top of him 3 Pero times. cuando usted mira a Eliseo, But when you see Elijah, y cuando Eliseo se acuesta sobre de él, and Elijah después de haber orado con Dios, lays on him after Fíjese praying lo to que él God, hace. look what happens. dice ahí que él puso su boca It says that he put his mouth con su boca, on his mouth, sus ojos his con eyes sus ojos, on his eyes, sus manos con sus his manos. hands with his hands. Elías no. Elijah didn't do this. Elías no trae Elijah does lo not que Eliseo trae por bring dentro. what Elijah has inside. Eliseo trae vida. Elijah has life. Eliseo va a producir vida en ese muchacho. Elijah is going to produce life in this Eliseo young trae man. autoridad. He has authority. Hay distinción. There's a distinction here. Nosotros We no debemos de tener duda alguna should not have any doubt de que Dios quiere sanar. that God wants to heal us. Dios ya proveyó la sanidad. He already provided the healing. Si nosotros queremos actuar If we want to act como el Viejo Testamento, like in the Old Testament, estamos equivocados. we are incorrect. Usted puede clamar a Dios. You can cry out to God. Okay, clamar a Dios todo lo que quiera. Cry out to God all you want. Pero no está operando bajo el sistema. But you're not operating under the De la system gracia. of grace. El sistema de la The gracia system of grace es recibe lo que ya te di. is receive what I already gave you. La ley no. The law isn't. La ley es clamar. The law is to cry out. Eliseo viene Elijah y comes. sabe que tiene la autoridad. And he knows he has authority. Mismo Jesús dijo, Jesus himself said, el Hijo del Hombre tiene autoridad para dar vida. the Son of Man has authority to give life. Jesús nunca clamó a Dios. Jesus never cried out to ¿Sabe God. qué decía You know Jesús? what he said? Gracias, Padre, te doy, Thank you, Father, porque sé que siempre me escuchas. because I know you always listen to me. ¿Y sabe qué lo hacía él? And you know what he did? Tabita Kumi, a ti te digo, levántate. Tabitha, come, I tell you, rise up. Lázaro, sal de ahí. Lazarus, come out. Tocó el féretro, He touched the ferry, puso manos sobre aquel muchacho put his hands over him, y se levantó del féretro. and he rose up from the. Fíjese la diferencia. Look at the difference here. Ese proceso es el del cristiano. This process is from the Christian. Ese proceso es el que usó Eliseo. This process that is the one that Elijah Ese used. proceso es el que usa la sumanita en parte. It's just the process that the Shemanite uses in part. Nosotros tenemos que entender hasta dónde llega nuestra fe, We have to understand to what, como la sumanita llegó hasta ahí. how far our faith goes, La just otra like the parte Shemanite era de one, Eliseo. before we give it to Elijah. Ella no supo lo que se llevó a cabo. She didn't know what happened. Al final, ¿sabe qué es lo que sucede? You know what happens at the end? Trae al muchacho He brings the boy y se lo da a su madre. and he gives him to the mother. Nada más. That's it. Ahora fíjese lo que está sucediendo. Now look what's happening. Eliseo Elijah, se acuesta arriba del joven, he lays on top of the young man. pone su boca, He puts his mouth, pone sus manos y sus ojos. puts his eyes and hands. ¿Ok? Y acuérdese que entró en calentamiento. Remember that they got into Se war? levantó y oró por toda la casa. They got up and started praying all around the house. Reprendió todo. He rebuked everything. Y cuando él vino, And when he came back, Elías no tiene que hacer eso. Elías no tiene que hacer eso. Elijah doesn't have to do this. Elías no tiene esa autoridad. Elijah doesn't have this authority. Él no puede. He can't do it. Entonces, ¿qué está sucediendo? So what's happening? Cuando Eliseo hace eso, When Elijah does ¿sabe qué es lo this, que hace? you know what he does? El joven empieza, The young man begins to cough. no, perdón, empieza a destornudar. He begins to sneeze. ¡Achú! No a toser, Not to cough.
El otro ni siquiera destornudó. The other boy didn't even sneeze. Porque no tiene parte Elías con eso. Because Elijah has Eliseo no part in sí. this. Elijah does. Eliseo tiene que hacer eso. Elijah has to do Eliseo this. trae la autoridad. Elijah has the authority. Tiene que sacar lo que se le ha introducido a ese muchacho. He has to cast out what came into this young man. Lo que le ha entrado es el mundo. What came in? ¿Ok? Lo que le ha entrado es el mundo. What came in from the world? Han entrado demonios. Demons came in. Eliseo trae autoridad. Elijah has authority. Nosotros, mijo, We tenemos que movernos como se movió Eliseo. have to move like Elijah moved. Eliseo no cuestionó a Dios. He didn't question God. No lo cuestionó. He didn't question him. Él sabía muy bien que ese hijo venía de Dios. He knew that this son came from God, Él se lo dio. and he gave it to him. Dios se lo dio. God gave it Por to la him palabra de Eliseo. through the word of El mismo Elijah. Eliseo le dijo al próximo año, Elijah himself said, next como year, este día, around this date, vas a tener un hijo. you will have a son. El otro hijo de la viuda And the other son of the widow, no se lo dio Dios. God didn't give her the son. No expresa la Biblia así. The Bible does not express it that ¿Por way. qué? Porque son dos sistemas. Why? Because there's two systems. Son dos sistemas Two systems. diferentes. Different. Si nosotros usamos el proceso de la viuda de Sarepta, If we use the process of the widow, no va a funcionar. it won't work. No va a funcionar. It won't work. Dios no es movido por God- tu llanto. God is not moved because of your crying. Dios es movido por tu fe. God is moved because of your faith. Y la viuda de Sarepta And the widow usó su fe. used her faith. Porque la Biblia dice que Hebreos dice que ella también recibió su muerto por su fe. Because in Hebrews it says that she also received her Pero death. ella no podía operar como operaba la sumanita. They're dead because of the faith. But she could not operate as the Shemanite. Ella tenía que operar conforme su sistema, She had to operate according to her system, conforme la ley. according to the lay. Si clamo a Dios, If I cry out si to se lo God, llevo a este hombre de Dios, if I bring him to God, si se lo llevo a este hombre de if I Dios, bring him to this man of God, Él puede resucitarlo. he can resurrect her. Ya vio un milagro que hizo. There was already one miracle that Ahora, he did. todavía no está segura la viuda. Fíjese lo que dice aquí. Look, and she's not completely certain if you can see this. Fíjese lo que dice la viuda. En el 21 dice, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. ¿Qué le está diciendo Eliseo? What is Elijah saying here? Está clamando, He's crying out. está suplicando. He's begging. Y Señor, te ruego He says, I ask. que este niño, que el espíritu vuelva a él. I ask you for his spirit to come back to him. Así no oró Eliseo. And that's not how Elijah was praying. Así no oró Eliseo. Así no oramos nosotros. And that's not how we pray. Si usted quiere orar así, If you want to pray that way, se va a equivocar. you're gonna have it wrong. No va a recibir. You're not gonna receive it. Usted tiene autoridad You have authority para usarla. and to use it. Por eso se le dio el bastón. That's what you were given staff. Ahora fíjese esto. Now look at this. Volviendo luego, perdón. El 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo de la cámara a la casa y dio a su madre. Y dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Y antes? What about before? Dice, ahora conozco que ¿qué? It says, now what? Que tú eres varón de Dios. I know that you're a man of God. Pero fíjese la sumanita. But look at the Shemanite. Antes, en el principio, It says in the beginning, vino y le dijo a su esposo, she came and told her ¿sabe husband. qué le dijo? You know what she said? Ese es varón de Dios. That's a man of Yo ya lo God. sabía. She already knew it. Su fe ya entendía. Her faith already understood it. Sabía quién era él. She knew who he was. Todo cristiano Every Christian, debemos de saber we must know cuando hay un varón de Dios. where there's a man of God. Ella no sabía. The widow didn't know. Es más, lo que le produjo fe a ella fue eso. What produced faith to the Shemanite was Fue que this, miró is that she saw el milagro. the miracle.
Yo meditaba en todo esto. I meditated in all of this. Y el Señor me dijo, al menos que no entiendas el proceso, And God told me, unless you understand the process, no te vas a mover en él. you're not going to be able to move in it. No te vas a mover en él. You're not going to be able to move in Y it. al menos que no tengas fe en el proceso, And unless you have faith in this process, tampoco te vas a mover en you él. also won't be able to move in it. Me dijo, los abogados son así. And he says, this is how the lawyers are. Dijo, ellos usan las leyes porque creen They use the law because they believe en el sistema judicial. in the judicial system. Y si mi pueblo no cree And if my people does not en el believe proceso in the en process que yo les he dado la which autoridad, I have given the no se authority, van a mover en él. Dice. they won't be able to move in it. Ahora, ¿el proceso qué es? ¿Qué es Now- eso? What's the process? ¿Cómo le hizo a la mujer su manita? How did the Shumanite woman do it? ¿Estaba muerto? ¿Sí o no estaba muerto? Was the boy dead or not? Sí estaba muerto el joven. Yeah, the young man was dead. Comenzó el proceso, The process began, pero sabía que al final del proceso, but she knew that at the end of the porque ¿qué es process, fe? that was because of faith. Fe es la evidencia It was the evidence. de las cosas que todavía no se miran. Faith is the evidence of So, things sabía que al unseen. final del proceso So she knew of the ending of the su process, hijo iba a resucitar. and that the boy would resurrect at the Pero end. para que tú comiences el proceso, But for you to begin the process, tienes que creer en el you proceso. have to believe the process. Tienes que creer. You have to believe it. A veces es más fácil para nosotros Sometimes it's a lot easier for us clamar to cry out y llorar. and cry. ¿Sabe cuántas veces he llorado yo? You know how many times I've cried Y no he recibido nada. and I haven't received anything? Y Dios me dice, And God's telling me, ¿hasta cuándo vas a estar ahí llorando? until when will you be crying? ¿Por qué no te levantas Why don't you just stand up y te mueves en fe and move in faith y empiezas a abrir tu boca and begin to move your mouth y a ordenar and begin to y a ordain declarar and declare y a profetizar and prophesy y a moverte and move en las cosas que tú que estás creyendo in the things you're que believing todavía no se miran? that are not seen yet? Es el proceso. This is the Y process. a lo mejor yo le estoy predicando algo, yo no lo escuché de nadie. I mean, you know, I didn't hear this from anybody. A mí me despertó el espíritu The Spirit awoke this in me, y empecé a hacer comparaciones and I began to compare this, y empecé a mirar. and I began to see. Y el problema es que nosotros a veces nos queremos mover And the problem is that sometimes we want to como move, si viviéramos en la ley and we want to move as if we lived in the law, cuando estamos viviendo bajo la gracia. when we're living on the grace, Cuando tu pecado ya ni se acuerda Dios de ti. when the sin is not even remembered. Después de que te entregas a Dios, After you give yourself to Christ, ya ni siquiera se acuerda de tu pecado. He doesn't even remember your sins. Y por lo tanto, si no se acuerda de tu pecado, And if He doesn't remember your sins, lo que te está pasando no es producto de tu pecado. what you're going through is not because of your sins. Y si no es producto de tu pecado, And if it's not product from your entonces sins, es algo que Dios no te quitó. then it's something that God did not take away from you. ¿Quién vino a matar, a robar y a destruir? Who came to steal, rob, and kill? Satanás. Satan. Entonces Jesús vence en la cruz. So Jesus overcomes Y the te cross, dice, and He says, Ten, here, toma la autoridad. here's the authority. Ahora, úsala. Now use it. No vengas a llorar a mí. Don't come to me and cry. Está llorando un muchacho. This young man's crying. Señor, Lord, este diablo me está dando por todos lados. and this devil's hitting me in every side. Ok. Viene, fíjate lo que voy a hacer. Okay, look what I'm going to do. Sacó una bazooka He brought out a bazooka, grandota. really big. ¡Pum! El muchacho se queda asombrado. And the young man was like, Says, astonished. "Wow." He says, whoa, Con eso lo destruiste todo. you destroyed all of this with that. ¿Te gustó? Did you like it? Ten. Here you go. A la semana. A week later, Señor, Lord, el diablo me trae the devil again, otra vez. once again. ¿Y dónde está la bazooka que te di? Where's the bazooka I gave you? No te enseñé cómo la usaras. Did I not teach you how to use it? Pero es que yo quiero clamar No, como en la ley. you know, I just want to cry out like in the law. ¿Me está entendiendo? You're understanding me? ¿Aló? ¡Señor!
sálvame. Lord, save me. Te salvé en la cruz, ingrato. I saved you on the cross. Ya derramé toda mi I sangre. already drained my blood. Eres un vampiro, me chupaste todo. You're like a vampire. You took all my blood. ¿Qué más quieres que haga? What else do you want me Pero to do? Señor, Lord, resucita a este muerto. resurrect this dead. Elías tenía razón en orar así. Elijah had the right words. Eliseo no. Elijah did not. Tú y yo no podemos orar así. You and I cannot pray that way. Saca la bazooka. Bring out the bazooka. Saca la bazooka. Bring out the bazooka. Y tú encárgate del demonio. And then you take care of that demon. Tú encárgate de Satanás. You take care of Satan. Es un proceso It's a distinto. process that's different. Tú declara tu futuro. You declare your future. Tú háblale a tu destino. You speak of your destiny. Es distinto. It's different. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama el Congreso? You know what the Congress is called this year? Greater. ¿Lo vio? Did you see that? Greater. Más grande. Lo miré y yo dije, greater. I saw this and I'm like, greater? Tú estás viviendo en tiempos más grandes. You're living in greater El times. proceso es diferente. The process is La different. gracia es más grande. Grace is bigger. A ti te ha dado autoridad. He's giving you the authority Que Elías hubiera querido. that Elijah wished he Hubiera had. querido tener ese momento. I wish I had that moment. Él tenía que clamar a Dios. He had to cry out to A the ver Lord si lo to resucita. see if he would Pero resurrect him. Eliseo sabía, dice, But Elijah knew, yo lo levanto. no, I'm going to resurrect him. Yo lo levanto. I'll resurrect him. ¿Cuántas personas tú crees que han orado por muertos y se han levantado? How many people do you think have prayed over a dead and resurrected him? Whitfield, what's that guy's name? Es mero. Smith Wilkinson. 17 muertos resucitados. He's resurrected 17 people. Él ya había entendido el proceso. He already understood the process. Él sabía que Dios no lo iba a levantar. He knew that God was going to resurrect him. Él sabía que Dios lo iba a levantar a través de él. He knew that it was going to be through him. that Él was gonna happen. llegaba. He got there. Lázaro, levántate. Lazarus, rise up. 17 resurrecciones vio en su vida 17 resurrections por la palabra de su boca. through the word of his mouth. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando aprendió a usar la bazooka, Because when he learned to use the bazooka, dijo, gracias Señor, pero de este me encargo yo. he said, Lord, thank you, but I'm going to take care of this. ¿Cuánto le gustaría decir, gracias Señor, How pero many de este would me like to encargo say, yo? Lord, thanks, but I'm going to take Déjame darle care of una this. patada. Pero cuando tú aprendes el proceso, When you understand and this tienes process, fe en el and you proceso have faith in this process, y en el Dios del and proceso, in the God of the process, te vas a mover así. then you'll be able to move in it. Porque te mueves sin ver las cosas. Because you move without seeing Las things, crees and you believe it, y actúas. and you act in it. Y actúas. You act in them. Las dos recibieron su muerto, Both received their dead, pero cada quien conforme su fe, but each according to their faith, conforme su era according to their era, o conforme su dispensación. or according to their availability. Yo le digo, iglesia, I tell you, church, no quiera usar don't try el sistema de la viuda de Sarepta para to recibir use su the muerte. widow system. No va a funcionar. It won't work. A usted Dios le ha dado una bazooka God has already given you a bazooka, y usted tiene que usarla. and you just have to use it. Hay familias que viven en depresión There's families living in depression y que no salen de lo mismo. and won't leave the same place. Pero yo te voy a decir una cosa. And I'm going to tell you something. Aquí en el altar Here in the altar, han derramado they've lágrimas cried tears out, y han llorado. and they've cried. ¿Sabes qué? You know what? Pero muchas veces no cambia nada. Some things things won't change. No cambia nada. It won't change anything Porque son hijos de Dios. because they're son of God. Son producto de la They're gracia. products of the grace. Y en la gracia tú te tienes que mover tú And in solo. grace, you have to move by yourself. Tú tienes que actuar. You have to act. Tienes que creer que lo que Dios ya hizo, lo hizo por ti. You have to believe that what God did it for you. Tienes que avanzar. And you have to advance. Esa es la gracia. That's what grace is. Cuando vienes y derramas tu corazón delante de Dios, When you come and you pour out your heart in front y of que God, Dios te bendice es una cosa. and God will bless you, it's a whole different thing. Pero cuando vienes todo el tiempo But when you come all the time por la misma situación, because of the same situation, ¿ok?
Está pasando lo que a ese joven. The same thing has happened to you as that Y lo young man. único que te va a decir Dios a ti, And the only thing that God's going to say to you, ¿dónde está lo que yo te di? where is what I've given you? ¿Dónde está lo que yo te di? Where is what I've given you? Te quedaste bien impresionado. You were very impressed by it. ¿Viste que funcionó? You saw that it worked. ¿Por qué no la usas? Why aren't you using it? Porque no crees en el proceso. Because you're not believing in the process. Hay personas que no conocen el There's proceso. people that don't know the process. ¿A quién agarraría usted de abogado? Who would you try to get as a lawyer? ¿Al que defendió a OJ The one that defended OJ o a mí? or me? No. Pues, yo agarraría al de OJ. I think I'll grab OJ's. Lo sacó lawyer. de la He cárcel. took him out of jail. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? You know why? Porque si no le cabe, Because if it doesn't fit, you must quit. tienes que renunciar. Él sabía las leyes. He knew Él the sabía el laws. proceso. He knew the process. Mientras no le quepa el guante, Well, if that glove doesn't fit him, no te van a culpar. they're not gonna Porque el guante fue el que la mató. convict you because the one that Y aquel le hacía, the other mira, was- no he me was saying, queda. Look, it doesn't fit. Si yo lo defiendo a usted, If I defend you, lo condenan aunque sea inocente. they'll convict you even if you're innocent. Aunque sea inocente. Even if you're innocent. ¿Por qué? Porque ni siquiera entiendo el sistema. Why? Because I don't even understand the system. ¿Sabe cuánta gente está inocente en las cárceles? You know how many innocent people are in jail? Por abogados que saben usar el sistema y los encierran. Because of lawyers that know how to use the system and put them there. Y así le digo yo a usted. This is what I'm telling you. Aprenda el proceso Learn the process y luego úselo. and then use it. Y confíe en el proceso And trust in the process para que usted se pueda mover en el reino de los cielos. so you can move in the kingdom of heaven. Es la única manera. Is the only way.